para que ustedes lo veáis. Y quiero que, por favor, que estos textos ya los conocéis, pero quiero identificaros el término poder en Lucas 24:49 y Hechos 1:8. Lucas 24:49 y Hechos 1:8. Vamos a ver por qué Jesús mencionó el término poder, ¿vale? Que viene del griego dinamis, ¿vale? Que el pastor lo ha estado explicando en estos días. Y entonces ahí podremos entender, adquirir un poco de más luz y cómo Jesús le dio importancia a ese término, ¿vale? Poder. Lucas 24:49, vamos a verlo allí. Los hermanos saben que estamos estudiando un bloque o una serie que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Y hemos ya dado varios estudios, pero ahora estamos viendo el Espíritu Santo en Cristo. Lucas 24:49. Me gustaría siempre decir, hermano, lee tú o un hermano que lea, pero por causa de que se tiene que escuchar todo bien para la grabación, tengo que leer yo. Lucas 24:49. Vamos a leer allí la palabra. A la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Cómo dijo Cristo? ¿Investidos de qué? De poder de lo alto. A eso le llamó la promesa del Padre. Eso lo había profetizado unos años antes el profeta Joel. O Joel, para los que se refinan. El profeta Joel profetizó de parte de Dios y dijo que su espíritu se derramaría sobre toda carne, porque en ese momento simplemente venía y se iba. No podía legalmente permanecer viviendo en un pecador. Después del sacrificio sí es legal, porque Cristo fue a la cruz y depositó la deuda y hizo efectivo el pago. Y cuando hizo efectivo el pago, ahora de una forma legal, Dios puede venir y morar en el corazón de un pecador arrepentido. Y eso lo profetizó Joel muchos años antes. Pero Jesús le llamó a eso poder de lo alto. Cuando una persona tiene viviendo y morando al Espíritu de Dios dentro de su corazón, hay un poder sobrenatural. Viene del griego dinamos, que tiene que ver como cuando las antiguas bicicletas, yo no sé ahora cómo van, yo creo que van de otra forma, pero la dinamo que la ponían pegada a la rueda y el roce hacía que generara, ¿ves? Movimiento genera luz. Cuando el cristiano está lleno de ese dinamo, de esa dinamo, el Espíritu Santo está generando, ¿vale?, un mover sobrenatural donde el creyente vive iluminado, ¿vale?, por la sabiduría, por la ciencia de Dios y por todo lo que Dios es en esencia, ¿vale?, que está depositado en el corazón de esa persona, y todo eso está disponible para que salga para afuera. Por eso es que vemos que en el ministerio de Cristo fue algo impresionante, no solamente el sacrificio, sino Dios estaba, dice la Biblia, Dios estaba en Cristo, manifestando a los hombres, ¿vale?, su gloria y llamándolos a la reconciliación. Pero Dios estaba en Cristo. Jesús se anuló, se anonadó, dice la versión antigua, se despojó a sí mismo de su deidad, ¿vale?, porque Él es Dios, para que el Padre habitase en Él. Esto es el misterio de la piedad. Es muy difícil de entender, incluso también de explicar, pero por el Espíritu vamos absorbiendo esa verdad, para que se manifestase Dios el Padre en el Hijo. Y cuando el Hijo ejecutaba, la gente que externamente veía al Hijo, ¿vale?, pero en el plano espiritual, lo que recibían era ¿quién? Era el Padre. ¿De acuerdo? Si estudiamos bien profundo el carácter y los atributos de Dios, que no vamos a hacerlo hoy, nos daríamos cuenta de que es imposible que eso pasara. Legalmente era imposible. Dios no puede arrimarse a un pecador.
Es imposible, porque su naturaleza es santa. ¿Y la naturaleza nuestra cuál es? Pecadora, está caída. Entonces Dios no puede tener cópula, ni roce, ni amistad, ni ensueño con el pecador. Por lo tanto, lo que pasó en Cristo es un misterio que cuando nos es revelado, vemos la gloria y el amor de Dios. ¿Cuánto amor hubo en Cristo que dio a su Hijo? Y el Hijo se ofreció voluntariamente y se despojó y se hizo hombre. Eso para Dios, para que ustedes lo sepáis, eso para Dios es una humillación. Y lo hizo por amor, por llegar a nosotros, que éramos su creación, su criatura, que nos perdió en el Edén. Y por amor a nosotros diseñó un plan de salvación para recuperarnos. Lo hizo en la persona del Hijo. Amén. Y entonces, pero a lo que yo voy, cuando Jesucristo se anula a sí mismo, se anodada y entra en el vientre de María, no lo hace porque Él es Dios. Tiene que hacerlo todo legalmente. Se hizo hombre, ¿de acuerdo? Y vemos que ahí hubo una operación sobrenatural. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Hoy no vamos a hablar de eso, me voy a centrar en el ministerio. Pero la persona de Cristo se hace patente por la Escritura, la persona del Espíritu Santo en su engendramiento, ¿vale? O nacimiento, como lo podamos llamar, en el vientre de María. ¿Sí o no? Ustedes creen eso, ¿verdad? ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? Le dijo, el Espíritu del Altísimo vendrá y te cubrirá. Dice, y el santo ser que de ti saldrá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí o no? Y eso pasó. A mí me han llegado a decir gente, incluso que dice que son cristianos católicos, y dice, pero tú te vas a creer ese cuento. Tú sabes ya, ¿no? Y hay una... Esto no es el estudio, pero hay como... ¿Cómo lo explico yo? No como un mito, es como una burla, ¿vale? Que se ha metido en el pueblo judío de sangre. Los judíos de aquel entonces y los de ahora, ¿vale? Que se lo dicen unos a otros y que se lo enseñan. Que María lo que hizo es que engañó a José. Dicen otro nombre más feo, ¿vale? Y que María es una adúltera. Y que Jesús es un hijo de fornicación. Y que no tiene ni parte ni suerte, ni linaje con los hijos de Israel. Si estudiáis, veis la Escritura, o algún día os vais a dar cuenta que en un momento dado, los fariseos le mencionan a él como que es hijo de fornicación. Porque eso ya se había movido. Para que ustedes veáis hasta donde Dios tiene que aguantar. ¿Me entendéis? Hasta donde el Señor tiene que aguantar. Y todo eso es por amor a nosotros. Entonces el Espíritu Santo hizo patente en el vientre de María cuando fue engendrada. En su bautismo apareció el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. En su ministerio, que lo vamos a estudiar hoy, no parte del ministerio, las tentaciones, apareció el Espíritu Santo. En su crucifixión y muerte estuvo el Espíritu Santo, en su resurrección, que fue quien lo levantó, y en su ascensión. ¿Por qué yo hago tantas menciones? Porque si Jesús es el Hijo de Dios y por causa de que se hizo hombre, no pudo operar ninguna de estas operaciones sin la persona bendita y divina del Espíritu Santo, ¿cuánto no más nosotros? ¿Me entendéis? Por eso es necesario que entendamos cómo se movió el Espíritu en Cristo, porque si se tuvo que mover en Él en todas las esferas de su vida humana, ¿cuánto no más lo necesitaremos nosotros? O sea, que estoy cogiendo eso como base, como patrón de salida para que entendamos y yo me pueda apoyar bien para traer una enseñanza de que sin el Espíritu no vamos a hacer nada. Si no estamos llenos del Espíritu, no haremos nada. Él más lo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Sí o no? Y aquí él dice que vendría el poder de lo alto. ¿Qué dice en Hechos 1, versículo 4 y versículo 8? Hechos 1, 4 y 8.
Hermano, esto es muy importante. Yo cada vez que me meto a estudiar este estudio, que llevo ya yo no sé cuánto tiempo, no es que me asuste, pero digo, Dios mío, porque esto es más importante de lo que yo creo y nosotros no veo yo que tenemos esa noción tan fuerte como tú lo revelas por las Escrituras. Hechos 1:8, 1:4. Hechos 1:4. ¿Estamos allí? Dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Qué les mandó? Les dio un mandato doble. Primero le dijo: no salgáis. ¿Sí o no? Hasta. ¿Lo dice ahí? Sino que esperasen. En el otro versículo de Lucas lo dice. Número 1, no salgáis. Y por el contrario, espérate. ¿Me explico? No podemos salir a hacer nada para Dios si no tenemos el bautismo del Espíritu. Tan importante como eso. Ellos hicieron vida secular, no se sabe. Se quedaron encerrados en el cenáculo, en el aposento alto. 10 días. Y hubo algo que llama la atención porque dice que todo el tiempo estaban unánimes en ruego, unánimes en oración, unánimes todos esperando. Ahí estaba María, la madre de Jesús. Ahí estaban los hermanos de sangre de Jesús. 120 personas. Suspendiendo sus actividades seculares. Que en los días de hoy, si tú enseñas eso, así como con mucha intensidad, te dice que ya te estás poniendo un poquito fanático. Pero esta gente lo hicieron. Jesús, por mandato divino, dijo: no salgáis de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. ¿Y qué dice en el versículo 8? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese es el propósito. Dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Propósito de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo es ser testigo. No podemos testificar por nuestra propia cuenta. No es el diseño de Dios. No vamos a traer la revelación genuina del propósito de Dios a los corazones testificando sin la llenura del Espíritu. ¿Me estáis entendiendo? ¿Algún hermano no me está entendiendo? ¿Me estáis siguiendo? Había un hermano que decía: ¿me sigue? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Yo ya he dicho aquí varias veces la connotación del apóstol Pedro. Y el otro día por radio el hermano y yo lo hablamos. Hoy ha salido por radio, que me han llamado para decírmelo. El apóstol Pedro fue testigo de muchas cosas que vivió con Cristo. ¿Sí o no? Claro que sí. Y tuvo mucha experiencia con él. El apóstol Pedro vio a Jesucristo resucitado. Recibió el perdón de Cristo porque lo había negado. Lo mandó otra vez a la obra del ministerio para decirle: apacienta mis ovejas. Y le vio ascender. ¿Sí o no? Todo eso él lo vio, fue testigo ocular. Mas, sin embargo, tuvo que esperar la venida del Espíritu Santo para testificar como testificó. Si no llega a recibir el bautismo el día de Pentecostés, Pedro no predica ese mensaje que predicó el día de Pentecostés, que se convirtieron 3.000 personas al Evangelio de Jesucristo. ¿Ustedes me entendéis? Pero él fue testigo ocular, humanamente hablando. Ese testimonio no vale en las cosas de Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo. Porque una cosa es que yo testifique con mis talentos naturales y mis capacidades, y otra cosa es que el Espíritu Santo en mí testifique de quién es Dios. Son dos cosas diferentes y nosotros muchas veces las confundimos. Y todo el error viene de base. ¿Cuál es? No salgas a ninguna parte, no hagas nada. Yo me acuerdo de un evangelista que ya falleció, ha llegado viejito, ya hace años que ha fallecido, el hermano Gigi Ávila, y él decía que lo primero que había que hacer con un creyente cuando se bautizaba, cuando recibía a Jesucristo y se bautizaba en agua, la primera enseñanza que tenía que recibir era: pide el bautismo del Espíritu Santo.
pide el bautismo del Espíritu Santo para que sea lleno del poder de Dios. Siempre le decía eso. Y es que es así. Y si no, pues quédate tranquilo hasta que lo reciba. Para que seas un testigo eficaz. Una cosa es dar testimonio por ti mismo de quién es Jesucristo o de lo que te ha pasado a ti, y otra cosa es dar testimonio de quién es Jesucristo y ser testigo por el Espíritu. Porque eso trae convicción de pecado. Eso trae salvación de almas. Eso trae la revelación genuina de lo de Dios. El Espíritu es la persona que siempre ha revelado a Dios, si lo vemos por las Escrituras, y es el que siempre ha estado presente en todos los eventos de la Biblia. Y Él es el que da testimonios de las cosas en su correcto orden, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios es la verdad. ¿Me estáis entendiendo, no? Pero es que eso es muy importante, y en los días lo que estamos viviendo yo creo que más, porque se ha metido mucha confusión. Ahora todo el mundo dice que conoce a Dios. Te digo, de los que conocen a Dios, todo el mundo conoce a Dios, pero uno dice que es rubio con los ojos verdes y otro dice que lleva barba y perilla. ¿Me entendéis? Y están dando una imagen, un perfil distorsionado de Jesucristo. Y aparece un señor vestido de traje de chaqueta y corbata, vestido de blanco, que vive en una mansión a donde nadie puede llegar y tiene un avión privado y dice que él tiene a Jesucristo. ¿Me entendéis? Y la gente le cree. ¿Sí o no? Te aparece otro y dice que si yo te toco, Jesucristo te va a tocar, y las multitudes vienen nada más para que lo toque, porque si te toca ese, es que Jesucristo te ha tocado. Ahora, si te toca un hermanito que de eso, es ya Jesucristo. Y entonces hay tanta confusión y se están creando muchos perfiles de Jesucristo, pero esto no es Facebook. La Escritura da un solo perfil de Jesucristo. Uno solo. Y te lo tatúa y te lo cincela la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. No habla lo que le viene en gana. Nuestra carne en vez en cuando se sin guisarte por petenera. El Espíritu Santo no. Él dijo, cuando Él venga, Él no hablará por su propia cuenta, porque no se corrompe. Él hablará lo que escuche de mí allá arriba. Y Él os enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. Y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Sí o no? De la venida del Señor no se hablan todas las iglesias, ni todos los predicadores, ni todos los pastores, ni todos los señores que están al frente de la obra. ¿Por qué? Si el que está lleno del Espíritu Santo sabe las cosas que han de venir y las tiene que hablar a la iglesia para que la iglesia se prepare. ¿Estoy correcto? En los tiempos que estamos viviendo tenemos unas señales que Él nos ha dejado para que las miremos como señales para saber que el día y la hora no nos va a ser revelado, pero que el tiempo sí, y estemos preparados como vírgenes que aguardan la venida de su Señor. No podemos ser una iglesia que nos vamos a ir con el Señor en el día del arrebatamiento sin estar esperando al Señor. Con la excusa de, no, nosotros vamos a testificar y vamos a evangelizar. Sí, eso forma parte de nuestra vida cristiana. Pero voy a hablar también de que Él viene, porque eso forma parte de la predicación del tiempo final. Jesucristo viene, hermano. Y te lo digo yo a ti hoy, me lo digo a mí, y al que está allá afuera le digo también, y Jesucristo viene. Como un profeta de Dios le digo, Jesucristo viene. Y cuando venga, no va a venir por ti, si no estás arrepentido. Pero por mí sí le digo, y te lo digo ahora, porque cuando venga y se lleva las vidas de su iglesia, digo, ya no voy a estar yo aquí para predicarte. Y como no voy a estar, entonces aprovecho que ahora que estoy. Ese es el mensaje que tenemos que dejar a las personas. ¿O no? ¿Dijo Noé que venía un diluvio? La Escritura dice que sí. Y dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca en la que se salvaría él y su casa. ¿Lo dice la Biblia? En Hebreos 11:7. Y honró Dios la fe de Noé. Dice que por la fe Noé condenó al mundo antiguo. Porque le había sido revelado de que venía un diluvio. Nosotros tenemos la revelación de que viene la semana 70 de Daniel. Los juicios más grandes que se tienen que derramar en la tierra todavía no se han derramado. Se tienen que derramar ahora. Y nosotros lo sabemos y muchas veces estamos callados. Hay que hablar a la gente del amor de Dios, sí. Pero cuando tú amas a una persona, le dices la verdad con amor. Porque si sabes que viene algo malo, hay que decírselo también. Y nos ha tocado a nosotros.
Y si yo no estoy correcto, tú tienes la autoridad para decir, hermano, yo creo que tú no estás correcto, y no pasa nada. Si alguno profetiza, dice la Biblia que los demás juzguen. Porque todos tenemos el Espíritu de Dios. Pero es hora de que nosotros vayamos cogiendo ya un poquito de cuerpo en las cosas de Dios y seriedad. ¿Me entendéis? Porque lo de Dios, hermano, es muy serio. Es lo más grande que hay, es lo más glorioso, porque yo no he tenido una experiencia más gloriosa que la de encontrarme, que Él me encontrara a mí, porque yo no lo encontré, Él me encontró a mí. Y no, yo creo, yo no sé los hermanos las experiencias, pero yo creo, para mí el nuevo nacimiento, el primer amor con Jesucristo, lo más grande que me ha pasado en la vida. Y el envío que me dio es tan grande que todavía me dura. Han pasado 20 años. Lo más grande. ¿Eh? Y si está uno con el Señor, pues es lo mejor que hay, pero hay que buscar serle fiel a Jesucristo. Entonces, vamos a ver cómo el Espíritu de Dios, hermano, hay que moverse en el poder de Dios. El Señor habló de que había poder. Esto es poder. Él dijo poder. Ahora, ¿qué pasa? Él estaba en carne. Humanamente total. Vamos a meternos hoy eso en la cabeza. A mí me han criticado por decir, tú has dicho que el Señor ha dejado de ser Dios. No, yo no he dicho que ha dejado de ser Dios. Él mismo se despojó. Ojo, porque tenía que ser a todos los efectos una obra legal. ¿Sí o no? No va a quitarse la sustancia de su divinidad, pero Él como Dios sí puede decir, bueno, pues voy a rehusar de hacer uso de mi poder como Dios para ser hombre, para que el sacrificio sea totalmente legal. ¿Me comprendéis? Voy rápido porque tenemos que ir rápido, pero algunas veces también me detengo, ¿vale? ¿Conocéis ese texto bíblico en Santiago donde dice la Biblia que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie? ¿Lo conocéis? Dice, si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Como diciendo, la culpa se la ha hecho Dios. No, dice, porque Dios ni Él tienta a nadie. Dios no tienta. Ya hay uno que se encarga de tentar, ¿sabéis quién es, no? Dice, ni Él tampoco puede ser tentado, ¿vale? Vamos a abrir la Biblia en Lucas. Lucas capítulo 4. Aquí, Lucas 4 del 1 al 14. Lucas 4. Versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Estáis allí o todavía falta quien proyecte? Yo espero, ¿eh? Estamos allí. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días, ¿era qué? ¿Por quién? Vale. Si Dios no puede ser tentado, ¿por qué Jesús es tentado? Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan poco a poco, ¿vale? Encajando. Si no se hubiera despojado de su deidad, te aseguro que no recibe tentación ninguna. ¿Me entendéis? Vale, quedarse ahí en Lucas, no moverse. Yo voy a ir un momentito a Romanos, para que lo veáis. Filipenses, ¿conocéis Filipenses 2 cuando dice, Él se humilló a sí mismo? ¿Lo conocéis, no? Y habiéndose humillado se hizo hombre, después se hizo humilde y se hizo a la muerte. Ahí es cuando dice que se despojó, ¿verdad? Ahí es cuando habla de que se despojó. Al despojarse entonces que Él ya puede entrar en el vientre de María. Antes no. Fue una renuncia personal que hizo Él por amor a nosotros. Eso fue en la eternidad pasada. La Trinidad tuvo que resolver un problema consigo misma antes de atendernos a nosotros. Os lo digo para que sepáis. La justicia de Dios se tuvo que darle una explicación a sí mismo. Y la justicia no puede ser burlada, la justicia tiene que ser justicia. Entonces, en la eternidad pasada, la Escritura nos revela que allí ellos resolvieron cómo resolver el problema del pecado del hombre. ¿Vale? Dios es justo y tiene que darse explicaciones a sí mismo, ¿o no? ¿Ustedes sentís responsabilidad por algo en la vida? Yo creo que sí, ¿verdad? Aquellos que somos padres, pues como padre, como esposo, como esposa, en el trabajo, y cuando tú a lo mejor no has hecho las cosas bien, te sientes un poco incómodo. ¿Por qué? Porque ese es el sentimiento de la responsabilidad, que tienes que dar una explicación o que tienes que de alguna forma rectificar, ¿verdad? Eso es un sentimiento. ¿Cuál es? El de la responsabilidad, ¿sí o no? ¿Ustedes saben de dónde nos viene eso? Eso viene de Dios.
Nosotros mismos no nos hemos inventado eso, eso viene de Dios. ¿Me entendéis? Ahora, si Dios nos ha transmitido eso que viene de Él, ¿ustedes creen que Él no se siente responsable consigo mismo? Y si hubo un problema con la justicia, de que el hombre cayó en pecado, el hombre ahora tiene que arreglar el problema del pecado y el hombre no lo podía arreglar. Entonces Dios mismo tuvo que arreglar el problema del hombre y no pudo hacerlo de una forma ilegal o injusta, tuvo que ser totalmente legal y justa. Por eso es que Dios ahora se tiene que desgarrar, se tiene que desmembrar de su deidad y hacerse carne, y eso para Él fue una humillación. ¿Me entendéis? Cuando tú y yo somos humillados o confrontados, ¿vale? Cuando tú eres confrontado por ejemplo, en tu hombría o en tu dignidad como persona o en tu profesionalidad como pintor, un ejemplo, ¿no? En cualquier área de tu vida, hay una parte en ti que recibe un mazazo, eso es tu orgullo. Eso es tu dignidad. Algo está ahí siendo herido. Y llega un momento que tú dices, que va, a mí no me humilla nadie, ni yo voy a aguantar más, ya sin paz, y te para y saca otra vez quién eres tú. Pero Jesucristo sufrió el golpe y se humilló y... ¿Me entendéis? Y la única forma legal que había de rescatarnos a nosotros era que Dios se hiciera hombre. Y eso para Él es una humillación. Porque el hombre, cuando estaba en el Edén, tenía la sustancia y la esencia de Dios y había luz en ellos. De forma de que dice que estaban desnudos y no se avergonzaba, porque la gloria misma de Dios los envolvía. Pero cuando el hombre cayó, con el veneno del orgullo dentro en pecado, hasta el lugar donde estaba caído el hombre tenía que ir Jesucristo. Y el hombre está ahora en una sustancia de pecado. ¿Me entendéis? Esta carne es una carne de pecado. Por eso es que Dios se hace hombre en el vientre de María. Para los que no tienen conocimiento, bueno, yo creo que aquí tenemos todo, por eso los católicos quieren poner a María más santa de lo que es, pero María es una hija de Adán y tiene el germen del pecado. Y cuando Dios se mete en María, aunque la quieren santificar a todos los niveles, Dios se está metiendo en un cuerpo de pecado. ¿Me entendéis? Y ahí es donde Él adapta la naturaleza caída de Adán, en María. Mira lo que dice Romanos 8:3, rápido voy yo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Dios. Mira cómo siempre la respuesta viene de arriba. El problema siempre lo soluciona Él. Dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Eso es la naturaleza caída que tenemos ahora. La naturaleza adámica caída. Y eso para Dios es una humillación. Ahora, cuando Él entra en esta escena en la que vivimos nosotros, vamos a llamar que esto es un escenario o una naturaleza, Él entonces puede ser tentado. ¿Me entendéis? Jesucristo se hizo hombre por nosotros y fue a la cruz como un acusado. ¿Estoy correcto? Acusado de todos nuestros pecados. Y Él cogió y cerró su boca y se hizo responsable de todos nuestros pecados, se los echó a su espalda. ¿Sí o no? Se los echó a su espalda. Para ser juzgado como cualquier acusado que hay una acusación en contra de Él. ¿Sí o no? Ahora, si Él es el juez de toda la tierra y el bendito y divino creador, ha tenido que pasar algo para que se le juzgue. Y lo explico. ¿Había escuchado usted alguna vez que a un juez se le ha juzgado? ¿Sabéis ustedes que los jueces en los juicios están ahí sentados, no? Y tienen como una especie de vestimenta así, como una toca especial. Todo el que va a tratar con él, ya sea el fiscal, porque el acusado se sienta allí, como cualquiera, pero el fiscal o el abogado se tiene que poner una toca también.
Bueno, es más, yo estoy tratando el caso de mi hijo Daniel, ustedes lo sabéis que tengo una abogada que me lleva el asunto. Y yo le pregunto a ella, porque ella es abogada, y yo como estoy estudiando todos los términos jurídicos por la palabra, yo lo estoy estudiando por aquí. Y el Señor me ha revelado a mí esto y ella ni siquiera lo sabía. Y le digo, ¿tú sabes por qué tú te pones una toca para delante de un juez? Y dice, pues la verdad es que no me acuerdo, porque yo cuando hice un máster me lo explicaron, pero dice, yo ni me acuerdo. Digo, tú te tienes que poner una toca porque te estás presentando delante de una persona que es inmune. O sea, a todos los efectos, no realmente, pero tienen que significar que esa persona es inmune, es sin pecado, para poder juzgar a los que han delinquido. Y te tiene que poner una toca. Y si él cometiera algún delito, un juez, para juzgarlo y sentarlo en el banquillo de los acusados, primero hay que quitarle la inmunibilidad que tiene. Porque es inmune. Primero lo tienen que despojar de su inmunibilidad para después sentarlo en el banquillo de los acusados. ¿Estoy correcto? Así es. Eso hizo Cristo. Se tuvo que despojar de su deidad. Ya no es inmune y ahora sí puede ser tentado y sí puede ser acusado y sí puede ser culpado. Al juez Garzón, cuando lo juzgaron, que hace poco, un tiempo atrás, ustedes saben que era un juez Garzón, lo juzgaron. Primero lo tuvieron que despojar de su inmunibilidad para después ser juzgado. Cuando Jesucristo va al desierto, dice la Biblia que va lleno del Espíritu. Sale del Jordán. Juan el Bautista lo ha bautizado. Ha señalado a todo el pueblo de que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El otro día lo explicamos. Y ahora ya, simbólicamente, los pecados de toda la humanidad están puestos sobre su cuerpo, simbólicamente, porque le esperan 3 años de ministerio, pero Juan le ha puesto la mano encima. Porque Juan es hijo de sacerdote, levita, hijo de Zacarías, y también es profeta. Y simboliza como aquel Aarón que ponía las manos sobre el macho cabrío que en el día de la expiación confesaba los pecados sobre el pueblo y era degollado 2 machos cabrios, uno enviado al desierto y otro era degollado por la sangre de la nación y todos los pecados estaban puestos allí. Cuando Jesús sale, dice Juan el Bautista, ahí va el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo. Y Jesús se va al desierto. Y en el desierto, ¿qué es lo que pasa? Va a ser tentado por el diablo. Y ahí es donde empieza la guerra espiritual en la cual nosotros ahora como hijos de Dios, como iglesia, estamos envueltos y que muchas veces no estamos pasando la prueba de la tentación y nos quedamos detenidos o en la primera tentación, o en la segunda, o en la tercera, con tal de que la llenura del versículo 1, como dice ahí, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo saliendo del Jordán al desierto. Versículo 14, vamos a leer un momentito y ahora vamos a seguir desmenuzando eso. Porque siempre me ha llamado mucho la atención eso. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Lo habéis leído? ¿Sí o no? Vale, mira lo que dice en el 14, cuando vuelve del desierto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Fue lleno del Espíritu al desierto, pero como venció la tentación, estando en carne, ¿cómo vuelve? Dice que vuelve en el poder. Vuelve en una dimensión y en una esfera donde la carne está sometida totalmente a la voluntad del Padre. En carne, ya no está ejecutando como Dios. En carne se anula su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Solamente en esa esfera y en esa actitud, nosotros como hijos de Dios tendremos victoria. Y es donde el Espíritu Santo va a ejecutar como poder, o sea, con poder, como dice ahí. Mientras no. Mientras no. Tentación número 1. Jesús salió de Jordán lleno del Espíritu y fue al desierto para ser tentado y volvió en el poder del Espíritu. ¿Se fue dónde? Al desierto. El desierto simboliza muchas cosas. Ahora, nosotros como creyentes debemos de llevar una vida llena del Espíritu y en el poder de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando entramos en el desierto de la prueba, sale a relucir ¿qué? Lo que hay en nosotros. Y ahí nosotros ya entonces empezamos a... ¿Me entendéis? Deuteronomio 9.
Capítulo 9, versículo 9. Un momentito. Mira lo que Dios hizo con Israel. Deuteronomio 9. 9:9. Perdón, 8. Me he equivocado. No. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Mira lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años, que son símbolos de los 40 días de ayuno que Jesús sufrió, ¿no? Dice, en él, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso hizo Dios con Israel. Entonces, cuando a nosotros se nos mete en prueba, sale a relucir lo que hay aquí. Lo que hay aquí tiene una capacidad de esconderse que muchas veces ni tú mismo quieres, ni tú mismo buscándolo lo encuentras. Ahora, cuando viene la prueba, tranquilo que sale solo. ¿Me entendéis? Jesús entra en el desierto y dice la Biblia que se le aparece el diablo. Y Jesús tenía que vencer al enemigo, a Satanás, que su nombre en el griego es el oponente, el acusador, como hombre. Y Satanás, oye esto, mira, Jesús, versículo 4, estamos en Lucas 4:4, en Lucas 4:3. Entonces, porque dice que después de 40 días tuvo hambre, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dijo, está escrito, o escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o de toda palabra de Dios. Jesús tenía que vencer al enemigo, como he dicho antes, a Satanás como hombre, y Satanás sabe esto y trató de inducirlo a salir de la posición de hombre y tomar la posición de hijo de Dios. Por eso le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Posicionalmente él es hijo de Dios, pero posicionalmente en ese momento está como hijo del hombre. Satanás está muy interesado en que Jesús demuestre que es hijo de Dios. ¿Por qué? Para que a todos los efectos se anule la legalidad del camino por el que tiene que pasar. Jesucristo no puede hacer milagro ninguno en ese orden por su propia cuenta. Todos los milagros que Jesucristo hace, los hace el Padre en él para glorificar al Padre. No para demostrarle al diablo nada. Nosotros al diablo no tenemos que demostrarle nada, absolutamente nada. Y muchas veces cedemos a las tentaciones del diablo. Y muchas veces incluso el pedir milagros viene inducido por él. Porque los milagros se dan y se darán, pero tiene que ser por el Espíritu y en el tiempo de Dios. Ahora, si eres hijo de Dios, le dice, le está diciendo una verdad que sí. Mas, sin embargo, lo está induciendo, lo está tentando. Mira, oye esto ahora. Si ustedes pensáis que Jesucristo, que es Dios, no sintió tentación, habéis errado. Dice que fue tentado. Y usted sabe una cosa, en toda tentación hay un porcentaje de riesgo. Si no, no es tentación. ¿Entendéis, verdad?
Hubo riesgo. Hubo riesgo. Lo que pasa es que Jesucristo está como hombre, pero ¿qué pasa? Está lleno del Espíritu. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando nuestra vida está llena del Espíritu, podemos resistir la tentación. No hay manera de resistirla. La tentación no es decir, bueno, voy a resistir. No, no se trata de resistir así. Se trata de resistir claro en quién soy y viendo quién es el que me está tentando. Muchas veces no discernimos la guerra espiritual. El otro se nos aparece, o la bandeja, como muchas veces en las bodas, en las cosas estas que te ponen al principio, que vienen de la bandeja 14 veces. Después cuando tú ya entras como ya estás ya harto, como un chucho. Y te está poniendo la bandeja, y tú estás picando, y tú no sabes ni quién te está trayendo la bandeja, ni lo que viene en la bandeja. ¿Me explico? Porque no hay llenura en el Espíritu. Pero cuando tú estás lleno, tú lo ves venir. ¿Qué se te va a presentar? En persona te va a decir, mira, soy yo el de la capa. No. ¿Ustedes os acordáis cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores? Y le escarnecerán y le escupirán, dice, y le crucificarán. Y al tercer día resucitará. ¿Os acordáis de eso, no? En un momento dado de su ministerio, él dijo eso. Aparece Pedro, movido por su humanidad. Le dice, Señor, que nada de esto te acontezca, Señor, que no te, como diciendo, acaba por tu vida, pero que no te acontezca. Y le dice a Jesucristo, apártate de mí, Satanás, le dice. No ponen las cosas, en la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Quién le estaba hablando? ¿Pedro? Satanás. Pero si era su amigo, si le estaba diciendo un consejo bueno, si estaba mirando por él. ¿Sabes por qué? Porque lo quería sacar del propósito y proyecto que Dios le trazó. Tenía que ir a la cruz. Porque estaba detrás del otro. Era el otro el que estaba atrás. Pero a que no parece nada. Si yo no te digo tú eres mito, tú no caes, claro. Pero era el otro. Y ahí lo dice. Le dice, ¿qué pasa? ¿Que Jesús está mintiendo o está fantaseando? No. Jesús, que está lleno del Espíritu y anda en el poder del Espíritu todo el tiempo, como hombre, discierne todo. Y lo ve venir. Hombre, pero hermano, eso cómo va a ser? Que lo diga Jesús, dice, bueno, porque Jesús. Ahora, un hermano lleno del Espíritu le puede decir a otro, apártate de mi diablo. Hasta ahí podíamos llegar. A mí me la han hecho, ¿eh? Después me han pasado la mano para que no me irritara, pero me la han hecho. Bromas aparte, os quiero llevar ahí. Cuando tú estás lleno del Espíritu, ves el mover del otro. Si hace tiempo que tú no ves el mover del otro, es porque no estás lleno del Espíritu. Son matemáticas divinas. Lo mismo que 2 y 2 son 4. Cuando tú estás lleno del Espíritu, mira, tú ves por delante y mirando para adelante ves por detrás. ¿Tú me entiendes? Y discierne todo el movimiento espiritual. Por lo tanto, como lo ve venir, le dice, si tú eres hijo de Dios, le estás diciendo, di que estas piedras se conviertan en pan. No tenía que demostrar nada de eso. Pero ¿qué pasa? Lo quiere sacar de la posición de hombre a la de hijo de Dios. Y él no podía salirse. ¿Me comprendéis? Hay veces que nosotros vamos por nuestro camino muy bien, muy tranquilito, ahí es lo que Dios nos ha marcado, y de momento algo pasa que nos sacan de la línea del Espíritu. Y muchas veces viene movido hasta por la misma necesidad, porque dice la Biblia que después de 40 días Jesús tuvo hambre, y le dice el diablo, hombre, pero tú siendo el hijo de Dios vas a estar aquí pasando hambre si tú le dices a esa piedra que se convierta en una andaluza con jamón y te pega tú aquí ahora mismo un desahogo, ¿o no? Eso ¿cómo va a ser? ¿Sí o no? Y el Señor dice, no puedo. Puedo, pero no puedo. ¿Me entendéis, no? Porque me tengo que sujetar, tengo que pasar por aquí. Si hago y le di gusto a mi carne ahora mismo, ya fue todo un plan entero.
Ahora yo te voy a decir una pregunta. Ni tú ahora mismito, por mucho que visualices, te pudieras a lo mejor imaginar el proyecto y propósito que Dios tiene contigo. Pero si te lo revelase, serías a lo mejor un poco más responsable con tu vida, te consagrarías más sabiendo que la salvación de otros o que otros vengan a Cristo o la consagración de otros dependen también de que tú te consagres y te cuides para Dios. Y muchas veces le estamos dando gustito a la carne, creyendo o mirándolo con ojos carnales, diciendo, eso no es nada, tú sabes. Ese es el famoso, como decía un puertorriqueño, el famoso, eso no es nada. Pero esto, hermanos, es una lucha tan en el espíritu que tenemos que correr legítimamente. El apóstol Pablo dice que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Le estaba hablando a los corintios, que eran gente que practicaba los juegos hímnicos, y ya empezaron con los griegos, todas las olimpiadas, toda la historia, y le estaba dando una parábola para que entendieran. Dice, bueno, pues ustedes corred, dice, absteneos de todo lo que se tengáis que abstener, y corred de tal manera que alcancéis el premio. ¿Me explico? Jesucristo dijo, no, que yo no voy a... No le explico con explicaciones. Como estaba en carne, le dijo lo que tenía que decirle. Le dijo, escrito está. No le dijo, mira, yo soy Dios, tú conmigo no puedes hacer nada. Te he visto y ya está. Así que quítate del medio. No, le podía ver. Porque nada de eso es válido. En carne nada de eso es válido. En carne lo único que pone en fuga al diablo es el escrito está. Tú puedes resistir todo lo que tú quieras, ahí se va a quedar. Ahora, cuando tú le dices, escrito está, tarará, tarará, tarará. Ahí, y se quita de en medio. Porque eso es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que Dios nos la ha dado ¿para qué? Para atacar a Satanás. El casco, el escudo, la coraza, el cinto, los zapatos, todos son utensilios de la armadura, pero ninguna, todos valen para defensa y está firme. Pero la espada es la que ataca al otro. Y os voy a decir una cosa ahora, aprovechando y dando gracias a Dios que ustedes habéis llegado. Pedirle al Señor que os ponga hambre y sed de su palabra. Y arrodillaros para que el Espíritu Santo os meta esta escritura en el Espíritu y se os grabe. Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero Jesucristo estudiaba la Torá como cualquier rabino y cualquier judío. Y él se conocía la Torá, siendo Dios, se la conocía como hombre. Y cuando el diablo vino a tentarlo, le citó Deuteronomio, que ahí lo hemos leído. Escrito está. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Y en otras palabras le estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, pero no voy a demostrar que soy Hijo de Dios porque aquí he venido como el Hijo del Hombre. Y la Biblia dice que el hombre vive de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Yo me alimento de la Escritura. Y cuando el aliento de Dios, que lo que pasa es que está contenido en papel, pero cuando yo lo creo, eso entra en mi espíritu y me da mi alimento. Me da fortaleza, me da esperanza, me da consuelo, me da todo lo que necesito. ¿Me comprende? Y no necesito de nada más. Porque la sustancia misma de Dios, que es espíritu, me sostiene. Yo en mi espíritu tengo que estar sostenido. El cuerpo lo sostiene el alimento. Pero el cuerpo, por muy bien alimentado que esté, te voy a decir una cosa ahora, como el espíritu salga del cuerpo, el cuerpo hace... Y es lo que nosotros llamamos... muere. Cuando el hombre muere es cuando el espíritu sale del cuerpo. Ya puede estar el cuerpo lo más saludable que quiera, bien alimentado, con su siesta, con sus buenas comidas, con todo. Como el espíritu salga del cuerpo, pega el último soplido. ¿Me entiendes? Ahora, si el espíritu está fortalecido, aunque el cuerpo esté debilitado, el espíritu le suministra vida al cuerpo.
Porque 40 días y 40 noches estuvo Jesucristo sin comer. Y 40 días y 40 noches estuvo Moisés. Y lo hizo por 2 veces. Y la segunda vez dice que ni comió ni bebió. ¿Quién sostuvo a Moisés? Sino el Espíritu de Dios. Y cuando bajó tan lleno que la gloria de Dios estaba en su rostro. Y dice la Biblia que los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés y lo veían como el de un ángel. Un hombre sin comer 40 días. Y nosotros muchas veces nos pegamos una mañana sin comer y dice, uy, que me da mareo. Y ya va todo el mundo buscando, ¿sí o no? Yo me acuerdo muchos hermanos que me decían, hermano, pero un ayuno, pero sin comer, pero sin beber, me va a pasar algo. Te mueres, no te pasa nada. ¿Cómo? Pero que no pasa nada. Y si a un día le añade 2, mejor. Y 3, 4, 5, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? La gloria de Jehová va a salir nuevo. No, hermano, tengo miedo, tiene miedo, ¿no? No va a tener miedo. El ayuno, hermano, es un arma poderosa que tenemos que empezar a practicar. Y es una bendición. Porque entonces vemos como el Espíritu de Dios actúa en nosotros. Nosotros no necesitamos de tanto comer, ¿verdad? Al revés, la comida es un tropiezo. Ahora lo yo digo ya a manera de... La comida muchas veces es tropiezo, hermano. Sustentar, ¿no? Sí. Pero cuando la carne se empieza con el vicio, para que me entendáis, ya no es sustentar, ya es vicio. Y la carne lo que quiere, como dicen aquí, es omé y momí. ¿Sabes o no? Y se queda con el tiempo de la oración, de la lectura, de la meditación, y se queda con todo. Y después está todo ahí. A verlas venir. Y yo sé de buena fe que la iglesia en este tiempo está ayunando muy, muy poco. Y el ayuno es un recurso de gracia. Y el Señor aquí no está con nosotros así como estamos nosotros, así que lo vemos. El Señor se ha ido y está su Espíritu. Y Jesucristo dijo, cuando yo me vaya y el esposo les ha quitado, entonces ayunará. Cuando le preguntaron, ¿tu discípulo no ayuna? Y que están conmigo. Cuando yo se he quitado, dijo, entonces ayunará. Y ahí empezaron a ayunar. Y nosotros necesitamos ayunar. No 40 días, Dios dirá, pero el ayuno nos da una fortaleza en el espíritu increíble. Pero increíble. Y yo quiero hablaros del ayuno también, aprovechando esto como una bendición. Para que empezamos a meterle mano al asunto. Es la única forma de que se desata el poder de Dios. Amén. El tiempo ya... Vale. ¿Por qué tenía tanto interés Satanás en que Jesús demostrara que era hijo de Dios? Para hacer nulo el sacrificio. ¿Me entendéis, no? Vino como el hijo del hombre. Él va a buscar la manera de que tú te salgas del lugar y de la posición, no te estoy diciendo físicamente en esta iglesia, no, del camino que Él te ha trazado y el propósito que tiene contigo. Y nuestra tarea es buscar el propósito y analizar en el renuevo de nuestro entendimiento cuando ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice Romanos 12:1 y 2, para buscar la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Él va a intentar por todos los medios que sacarte de ahí. Lo mismo que lo hizo con Cristo. Y esa tentación, como yo escribí, Satanás veía que venía del Jordán y el Padre en el Jordán decretó, este es mi hijo amado, dijo, en él tengo complacencia. ¿Sí o no? No vamos a ir allí porque si no, pero ya estamos acabando. Cuando Jesús se levanta del Jordán dice que se escuchó una voz en el cielo, de las aguas del Jordán. Y dice que se escuchó una voz del cielo, todos los que estaban allí lo escucharon, dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, dice la palabra. El diablo coge eso como base y le dice ahora, si tú eres el hijo amado de Dios, demuéstralo haciendo un milagro. Coge. Nosotros no tenemos que demostrar nada. Lo que pasa en nosotros que lo demuestre Dios. Porque muchas cosas de las que estamos a lo mejor o las que estamos envueltos es una mera tentación del otro. Y corta el fluir del poder del Espíritu Santo. Nos tenemos que mantener con la identidad que Dios nos ha dado. Hijos de Dios, evidentemente. ¿Pero qué? Llenos del Espíritu.
Y yo sé que de alguna forma nos ha robado esa identidad. Y nos ha llevado a vivir nuestras vidas. Y dentro de nuestras vidas, pues servimos a Dios, venimos a la iglesia y poco más. Pero no es ese el llamado genuino y el patrón de salida. Y estamos ahora en un formato y en una obra de reestructuración para llevar todas las cosas al formato primitivo para que el Espíritu de Dios detone otra vez. Y hay que estudiar a ver cómo es que ha sido esto. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Yo bendigo tu nombre, Dios de gloria, y te doy a ti la alabanza, la honra y la gloria, Señor. Te doy gracias por cada hermano que ha llegado, Señor. Los que no vinieron, tú sabes por qué. Yo te pido que tú bendigas de una forma especial a estos hermanos que se han esforzado y que tu palabra, Señor, les sea revelada dentro de sus corazones y mentes por tu Espíritu, Señor, que detone la revelación de tu luz. Transforma todo esto en imagen, Señor, y en sonido, que oigan tu voz, Dios, para que el Espíritu Santo dé testimonio a sus corazones de la verdad de que somos tus hijos y tenemos en esta hora que encomendarnos a hacer tu voluntad, Dios. Te doy gracias, Dios mío, por Emilio también que ha llegado, y te doy gracias, Dios mío, por todas las cosas que tú estás haciendo y vas a hacer, Dios. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros y nosotros moramos en ti. Salimos con tu amor, con la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, saludado en el nombre del Señor. Vamos a